La noticia de este miércoles fue la información oficial por parte del máximo organismo que rige el fútbol del mundo, FIFA, al declarar y oficializar, valga la redundancia, que el Mundial de 2034 va a tener lugar en Arabia Saudita y probablemente se va a volver a celebrar como en Qatar 2022 en invierno y no en verano como pues estamos acostumbrados. Con José del Valle, Richard Méndez y Ricardo Puch vamos a desglosar esta información. Ya sabíamos que el Mundial de 2030 es entre Marruecos, España y Portugal. Digamos que era la candidatura que estaba y la candidatura que no tuvo rival ni competencia. Ahora FIFA hace oficial lo de que va a suceder 4 años después y esto pues salta muchas incógnitas, para no empezar con aquello de los derechos humanos de la mujer, en el territorio donde se va a celebrar una Copa del Mundo para esa oportunidad. José, cuando te enteraste de esa designación, ¿qué fue lo que pensaste? ¿Estás de acuerdo? ¿Está bien? ¿Podrá ser una Copa del Mundo exitosa? Hola, Caro, Richard, Ricardo, un abrazo para todos. Mi primera reacción fue una decepción porque se acabó con ese proceso democrático, se acabó con eso de que los países que quieren albergar una Copa del Mundo presentaban un proyecto. Hoy la FIFA está durmiendo con el mundo árabe por los petrodólares, porque son países que tienen muchísimo dinero. Sí pueden tener una Copa del Mundo exitosa, como fue el caso de Qatar, estadios primer mundo, una gran organización, una infraestructura fantástica, pero poco ambiente de fútbol. Aquí lo que tenemos que cuestionar, Caro, es lo siguiente. Eh, el interés que tiene Gianni Infantino puntualmente con Arabia Saudita. Hace un año y medio Gianni Infantino llegó a la FIFA y les dijo, tengo una propuesta de $1 billón para que una empresa tenga los derechos del fútbol. Le preguntaron a Gianni Infantino cuál es la empresa y él dijo, no, esa información no la puedo entregar. Meses después se conoció que era de un fondo de inversión de Arabia Saudita. Para el Mundial 2034, Caro Guillén, Gianni Infantino ya no va a ser presidente de FIFA. Que no le extrañe que Gianni Infantino tenga un puesto importante en el comité organizador del Mundial 2034. Eso es lo que tenemos que cuestionar. Tenemos que cuestionar también por qué los presidentes de todas las federaciones alrededor del mundo, ninguno alza la voz. Cuando surgió la noticia de que Arabia Saudita iba a organizar la Copa del Mundo del 2034 hace un año y medio, hasta presidentes de Centroamérica, que es el área que más o menos manejo, ya estaban a favor de Arabia Saudita. O sea, ¿por qué? ¿Qué favores están pagando? Eso es lo que tenemos que investigar, Caro. La verdad es una lástima, es una vergüenza. A mí me hubiese gustado un país con mayor tradición de fútbol, me hubiese gustado un proceso más democrático y no que de manera dictatorial la FIFA diga el Mundial 2034 se va a jugar en Arabia Claro, se acabó Saudita. la democracia en el mundo del fútbol, de la FIFA, ya sabemos la cantidad de problemas que han tenido, controversias por temas de corrupción, financieros, por ese tipo de designaciones, y vuelve a suceder, pero como que de una manera más descarada, como que ya nadie se va a quejar, Ricardo. ¿Por qué sería Arabia Saudita la única sede que estaba prestándose o queriendo participar sin competencia alguna? Esto no es como muy sospechoso. ¿Cómo lo ves tú? No, saludos para todos. Un poco de la misma manera, sin la sorpresa ni la decepción, sinceramente, porque a mí ya no me sorprende ni me decepciona nada del deporte en general a estas alturas, ¿no? Hablamos siempre mucho de FIFA, yo creo que son casi cualquier deporte los que están movidos por estos intereses. Basta simplemente con revisar qué deportes hoy en el mundo están controlados por este fondo árabe de inversión que controla el ranking de la WTA, que controla el tour de pádel en el mundo entero, que cada vez está más metido en el deporte automovilístico y en el deporte motor, porque también lo hace con el motociclismo, que empieza también a tener cada vez más injerencia en determinados o en ciertos sectores del deporte americano y que lo va y que lo va a terminar por inundar absolutamente todo, ¿no? Hoy la apuesta más importante y más clara que tienen es el deporte al final del día más popular que hay en el mundo y por tanto el torneo de fútbol que conlleva mayor interés y que termina juntando más aficionados a nivel global, ¿no? Me parece que era una consecuencia de algo que hace mucho tiempo que hemos venido viendo y viendo y viendo y que se ha ido acercando. En ese sentido lo entiendo normal,
con la tristeza pero es el mundo en el que vivimos hoy, ¿no? Ese es el interés, es el capitalismo por sobre todas las cosas, es el negocio muy, muy, muy por encima del deporte hace mucho tiempo ya y de cualquier interés, y es por eso también que nadie alza la voz, porque todos los que ocupan los cargos que podrían llevarlos a levantar la voz y a decir, oigan, ¿y por qué? ¿Y por qué no nos cuestionamos esto? Todos terminan salpicados de este mismo interés y de este mismo negocio, ¿no? Todas las confederaciones, todos los países. Entonces, pues en ese sentido, creo que no hay ninguna sorpresa, ¿no? Estoy seguro que Arabia terminará, y lo digo como es, porque con Qatar pasó un poco lo mismo. Arabia terminará presentando una buena candidatura desde este punto de vista que decía José, de estadios, de primer mundo, de logística, de transportación, de accesibilidad, de un montón de cosas con las que sinceramente Qatar cumplió al pie de la letra, mucho mejor de lo que incluso han cumplido otras sedes, inclusive. Pero después estará todo este cuestionamiento de trasfondo que tiene que ver con derechos humanos, que tiene que ver con libertades de expresión, que tiene que ver con un montón de cosas que hace mucho tiempo que en el deporte profesional, particularmente en FIFA, dejaron de importar. Una consecuencia al mundo en el que vivimos hoy, sinceramente, así lo resumiría. Claro, exactamente. O sea, Richard, ¿a ti te llama la atención que Arabia Saudí haya sido la única candidata para el Mundial de 2034? La verdad que no, empezando porque hoy digamos que Infantino se sintió saudita. ¿Se acuerdan de aquel discurso que dio donde se sentía de todas cosas? Bueno, ¿verdad? Hoy se sintió saudita, Infantino. A ver, lo que pasa es que la sede del Mundial de 2030 ya sucedió algo que creo que a cualquiera le hubiese alertado para presentar candidatura. El 2030 la candidatura original eran Argentina, Uruguay, Paraguay. Esa era la candidatura original. Y al final, ¿qué hizo Infantino? Se lo dio a España, Portugal, le tiró algo a Marruecos. Y a los que habían presentado la candidatura y que rellenaban muchos requisitos, además uno histórico, que es que la primera Copa del Mundo se hizo en 1930 en Uruguay, pues al final eso terminó dándole una migajita, ¿no? Un partidito en Uruguay de inauguración, otro en Paraguay, otro en Argentina. Y ya quedamos todos chéveres. O sea, hay tanta desilusión por una parte y se entiende también a nivel de las federaciones que FIFA se maneja por decisiones que van más allá de los verdaderos proyectos, de lo deportivo, más allá de todo eso, siempre apuntando al dinero. Pero no es solamente algo de FIFA, ojo. Hoy en día, ¿dónde se juega la Supercopa Española? En Arabia Saudita. Correcto. ¿Dónde se juega la Supercopa de Italia? En Arabia Saudita. Todas las grandes, los grandes torneos de Copa de Europa se están llevando a jugarlos en la República Teocrática de Arabia Saudita. Es una realidad. Le están comprando torneos locales porque no van a poder comprar la sede de una Copa del Mundo con una buena propuesta económica. Y hay que entender, FIFA necesita un lugar donde hacer un mundial que pueda ser exitoso, que le garantice durante la Copa del Mundo grandes estadios, que garantice que los escándalos queden bien ocultos, y como sucedió en Qatar, los escándalos se ocultaron. ¿Y qué le interesa a Arabia Saudita? Bueno, a Arabia Saudita le interesa también lavar un poco la imagen internacional que tiene. Recordemos que hoy en día Arabia Saudita es señalada por el tema de derechos humanos, señalada por Human Rights Watch como récord de ejecuciones, y no son ejecuciones, no sé, con silla eléctrica o lo que sea, son ejecuciones como si estuviéramos en el siglo XV. Entonces hay tantas cosas y hay tanta necesidad de uno de limpiarse la cara y de otro de agarrar el dinero y lavársela, que bueno, a mí no me sorprende ni que haya sido solamente Arabia Saudita la sede, y menos me sorprende a mí que FIFA lo haya anunciado en este día. Creo que me hubiese sorprendido que no hubiese hoy, Infantino no se hubiese sentido hoy, no se hubiese percibido como saudí. Exactamente. Bueno, no te extrañes que tenga que sacarse esa manga debajo de, esa carta debajo de la manga en cualquier momento apretado, ¿no? Porque de alguna manera le harán sentir que ha dejado de ser una democracia esto de la designación de las sedes. Porque qué lindo hubiese sido, José, por lo romántico, por la historia, que en el centenario se celebrase, ¿no? Como decía Richard, en Uruguay, en Argentina, darle un poquito a Paraguay, ¿por qué no? Pero esa era la idea y sin embargo se lo dieron a España, Marruecos y Portugal. Se merecía, o sea, entendiendo el exitazo que fue a nivel futbolístico, a nivel de organización, Qatar 2022, y que quieran hacerlo ahorita en un país que tiene los mismos recursos, quizás más, para hacer algo
incluso mejor. ¿Cómo se explica esto? Porque los que estuvimos en Qatar vimos que todo funcionó y decíamos, no va a volver a haber un mundial como este. Bueno, quizás en 2030 lo haya, pero está al lado de los derechos humanos. Entonces, no queremos mostrarnos como una doble moral, pero entendemos que está mal la doble moral, José. Sí, me parece que no hay que irnos a los extremos. Lo de Brasil está muy mal. Sí, Brasil, un país con muchísima tradición, pero estaba arrancando la Copa del Mundo y los estadios no estaban, no estaban terminados. Claro. Muchísima inseguridad, la infraestructura no era buena, la zona hotelera dejaba mucho que desear, los medios de transporte. Fue horrible, pero también después nos fuimos al extremo de Qatar. Sí, todo lujoso, estadios primer mundo, todo funcionaba bien, pero el ambiente en las calles, o sea, no era propio de una Copa del Mundo. Para mí, Caro, hay 5 países alrededor del mundo que deberían de organizar siempre la Copa del Mundo e irlo rotando. Estados Unidos, perfecto. Alemania o Inglaterra, en Europa. Japón, y podríamos sumar un par más. Diga Ricky. No deje por fuera México. No, ¿Qué por quería supuesto que no. Yo iba un poco, perdón la interrupción, yo voy un poco de eso porque se nos olvida. Tiene que haber una conciencia muy importante, creo yo, en la designación de estas sedes. Porque darle sedes de Copas del Mundo y de Juegos Olímpicos a cualquier país, y es un poco lo que está diciendo José ahora, yo estoy de acuerdo, no sé si nos alcanza para 5 países, porque Alemania terminó su Mundial con una deuda importantísima, porque Reino Unido terminó los Juegos Olímpicos de 2012 igualmente endeudado, porque Grecia terminó como terminó, porque hay un montón de países que hemos visto que organizan esto porque supuestamente les va a repercutir en un montón de cosas y lo único que hacen es quebrar al país. Brasil fue un ejemplo. Claro. Cuando a Brasil lo designaron, el BRIC, ¿no? Este bloque de países de Brasil, de Rusia, de China, de India, el BRIC era, todo el mundo quería ser parte del BRIC y tenía toda la lógica del mundo darle a Brasil en años consecutivos una organización de Copa del Mundo y de Juegos Olímpicos. Todo el mundo dijo, bueno, si hay un país en el mundo que lo puede hacer es Brasil. Y era un triunfo de Lula importantísimo a nivel político. Claro, a nivel político era un triunfo brutal de Lula. Y hubo manifestaciones en las calles. Y Sudáfrica también, después 2 estadios, esa inversión queda en nada. Es lamentable. Claro, no te olvides de Rusia. Rusia le dieron la sede también dentro de mucha polémica en la elección, por encima de Estados Unidos, por encima de Inglaterra. Le dieron la sede a Rusia y hoy en día Rusia, por haber entrado en la guerra, por haber invadido a Ucrania, está excluido. Claro. De participar en la Copa del Mundo. Pero países donde se violan los derechos humanos organizan mundiales. ¿Dónde está el doble discurso? ¿Lo tiene FIFA? Es el problema. ¿Qué sería lo ideal? O sea, una designación de una sede, ¿qué es lo que debería priorizar en un mundo ideal? Mira, FIFA te exige primero los requerimientos del proyecto de instalaciones de seguridad, de logística, pero dentro del propio libro de cargos, o el cuaderno de cargos, como se llama, de FIFA, exige el tema de derechos humanos. Bueno, pregúntame Qatar, pregúntame ahorita Arabia Saudita, o sea, nos quedamos de brazos cruzados. Exactamente. Tendría que ser un país, digo, cada quien, ¿no? Pero en un tema práctico, creía yo, pues tendría que ser un país de primer mundo, democrático y no, o sea, dos condiciones fundamentales. Ya a partir de ahí empezamos a excluir a varios. Nos olvidaríamos de Qatar, de Arabia Saudita. 2 condiciones innegociables. Innegociables. Claro. Primer mundo y democrático, porque no le puedes dar la sede. O sea, lo que va a pasar aquí en año y medio en México, por más que sean 10 partidos, es ridículo. Claro. O sea, México no puede hoy como país aspirar a tener 2 partidos de Copa del Mundo. No puede. Es ridículo, es una aberración. Como está el país socialmente, como está el país culturalmente, como está el país con los retrasos que hay de infraestructura. Pensar en organizar una Copa del Mundo, aunque sea en 3 ciudades, con 3 y 10 partidos, es una aberración absoluta. Entonces, estos países como México, totalmente, estos países como México se borran solitos de la lista y dicen, señores, ya está. Entonces, primer mundo, democrático, y luego a lo mejor le pones un par de cositas más, vas a terminar, como dice José, en Estados Unidos, en Alemania, dependiendo cómo vaya, pero también hay que ver cómo está la comunidad europea al día de hoy, cómo están un montón de cosas. Yo creo que vas a terminar en Estados Unidos, y a lo mejor los canadienses un día dicen, pues sí, yo también le entro, y ya, y no hay más, no hay, cuando se llegue a Marte, a lo mejor hacemos una Copa del Mundo en Marte, pero de momento Estados Unidos, hasta ahí. Total. Pero entonces van a decir solo en el imperio, tú ya sabes cómo es el tema, ¿no?
contra los Estados Unidos, que termina siendo pues un acto de pura, no diría envidia, pero sí, o sea, al final todo el mundo quisiera copiar el modelo de un país o de un territorio que funcione, que puede darse el lujo de albergar estos magnos eventos deportivos. O sea, con lo que me está diciendo Ricardo, hay que descartar que el Mundial de FIFA regrese a Sudamérica, porque Sudamérica no es primer mundo. Totalmente. Y además algunos países no son democráticos. Eso por un lado, y por el otro son países donde se concentran altos índices de corrupción, y una Copa del Mundo es un caldo de cultivo para la corrupción. Ejemplo, lo que sucedió en Brasil 2014. Bueno, pero si de corrupción se habla, detrás de esa designación, eso es lo primero que uno piensa, ¿no? Cuando ve a Infantino vendiéndole casi que su alma al diablo. ¿José? Sí, existe la parte romántica, ¿no? De Uruguay, que organizó la primera Copa del Mundo. Uruguay apenas si tiene un estadio y lo acaban de remodelar y está lejos de ser un estadio que realmente cumpla con las condiciones que requiere una Copa del Mundo. Argentina, un país que tiene muchísimos problemas económicos. No sé, a mí me parece que la FIFA tiene que ser un poco más consciente, no obligar, porque la FIFA tiene doble moral, a lo que decía Caro, ¿no? La FIFA siempre dice, nosotros no permitimos intervención del gobierno. Salvo cuando organizamos una Copa del Mundo, la inversión tiene que ser de los gobiernos. O sea, es una vergüenza y se quedan nada más con todas las ganancias. Caro, hay que encontrar 3 sedes y rotarlas de manera constante. Yo proponía Estados Unidos, coincido con Ricky, sumaría Japón y quizá podemos encontrar otra para que la gente tampoco diga siempre. Sí, pero para que la gente no diga siempre en Estados Unidos, porque Estados Unidos sería ideal por todo. Además, muchas selecciones en Estados Unidos son locales. Estados Unidos es perfecto, porque Estados Unidos no es local en Estados Unidos. Y hay muchas selecciones que sí juegan como que si estuvieran en casa aquí en este país. Bueno, pero después de Estados Unidos vendrá un mundial, el de 2030, en 3 continentes. 3 continentes. Y 6 países. Prepárense, porque va a estar un poquito complicada la logística.